Ya son las 9 de la mañana con 10 minutos de regreso después de ese comienzo musical en Enlace USACH y con nuestro panel listo para empezar a dialogar el día de hoy. Vamos a saludar a quien se incorpora a nuestros paneles, ex candidata constituyente, militante del Frente Amplio, Valeria Cárcamo. ¿Cómo estás, Valeria? Muy buen día, gracias por estar acá con nosotros. Muy buenos días, estoy muy feliz también de estar acá. Ya lo conversábamos en backstage y estoy muy ansiosa de participar. Fantástico, bienvenida y la idea es que te mantengas acá con nosotros. Y alguien que ya lleva un tiempo en nuestros paneles, pero ojo, primera vez que viene presencial. Siempre lo habíamos tenido en forma telemática. El analista de políticas públicas de Pivotes, Joaquín Sierpe. ¿Cómo estás, Joaquín? Gracias por estar acá ahora que en el estudio. Gracias a ti, feliz de conocer el estudio finalmente. Oigan, como es tradicional, antes de irnos a los temas ya propuestos, vamos a ir al tema del día, la pregunta del día que tenemos en esta jornada y que tiene que ver con la forma en que se está observando la política en el marco del actual gobierno. Y esto a propósito de una entrevista que dio Jepe a The Clinic, donde efectivamente fue bastante crítico. Se prometieron cosas que no se cumplieron, se manifestó defraudado un poco con el actual gobierno y siguiendo la línea de otros personajes del mundo de la cultura que también consideran que no ha sido la agenda cultural del actual gobierno la óptima. Quiero entrar con ustedes también en esa temática, más que nada como tal vez consumidores de cultura, como personas que tal vez se ven con cierta necesidad poder impulsar un poco más muchas propuestas. Importante saber desde tu perspectiva, Valeria, cómo ves el tema de la cultura y particularmente estas críticas de Jepe. Sí, uno más que también se suma, me ha tocado la oportunidad también de entrevistar en otro espacio a Natalia Valdebenito, donde también en su momento fue crítica en algo en específico. Dijo, no odio a Boric, pero es como algo en específico, el tema de los pueblos originarios, ¿cierto? Que algo que una demanda que estaba constante en una idiosincrasia de este proyecto durante campaña, ¿cierto? Que es ser de izquierda, ¿cierto? Ponerse en esta posición. Pero analicemos incluso cómo se dio durante el periodo eleccionario entre una primaria Gabriel Boric y Jadwe, con un estallido social dándose vuelta, y que el discurso en ese momento también era atraer un público enfatizando más en esta ideología sin miedo, ¿cierto? Del Frente Amplio, de decir, oye, nosotros queremos todo, queremos refundación, queremos todo lo que sea necesario, pero cuando llega este proceso, la caída del primer proceso constituyente, que era un cambio, o sea, era un cambio cultural, o sea, principal, donde ahí estaba todo también lo que hablábamos en ese periodo, y el rechazo de eso también significa y genera un análisis, bueno, ¿a qué se está rechazando? ¿Es algo específico? ¿Es algo general? Dentro tenemos no violencia contra la mujer, diversidades sexuales, ¿qué es lo que se está cayendo? Y frente a eso también es la primera, ¿cierto?, llegada de gobierno con figuras que también en su momento tuvieron que salir, como Isquia Siches, por ejemplo, que era y sigue siendo un referente en el ámbito de salud, pero que empiezan a fallar, ¿cierto?, en el gobierno. Y empieza a entrar más el socialismo democrático, que es un espacio donde está el PPD, ¿cierto?, el Partido Socialista, que tiene la exconcertación, nueva mayoría, que han estado un buen tiempo ya gobernando y saben que tienen que equilibrar esto con el efecto del Congreso Nacional. Porque en el Congreso Nacional entra una nueva camada y nueva, ¿cierto?, de la división de la UDI. O sea, de la UDI entre republicanos, ahora republicanos se están dividiendo cada una semana, ¿cierto? Y están haciendo, parece, un nuevo pacto, libertarios, algo por el estilo. Entonces tienes en el Congreso una medición de que al parecer la balanza se está tirando un poco más para la derecha y tienes un gobierno que le quiere plantear, ¿cierto?, hablar sobre educación no sexista, que lo primero que hicieron con la integral es ir al Tribunal Constitucional. Entonces, cuando tú pones eso en la balanza, bueno, ¿cuál es mi discurso? Que yo sigo manteniendo mi ideología y las propuestas, pero lo puedo cumplir o avanzar en base a un Congreso que me estanca. Hace poco vimos, y solamente para agregar, hace poco vimos, para mí, algo trágico, ¿cierto?, en la democracia, una traición de la democracia, que fue lo que pasó en el Senado, un acuerdo administrativo de hace muchos años que se rompe para que siga la derecha en la presidencia. Y por eso también vimos la consecuencia hace unos días, que la primera presidenta comunista, ¿cierto?, de la Cámara también, y ahora quieren invalidarla haciendo censura. Entonces, si tú ves como presidente de la República, tienes que presentar este proyecto y ves la embarrada que está quedando en el Congreso, ¿cómo puedes avanzar en esas políticas? Yo entiendo a Jepe, entiendo también a la Valdebenito. Desde mi ideología yo creo que las cosas salgan ahora, o sea, es lo ideal, pero cuando vemos que el avance legislativo viene en retroceso,
es súper difícil llevar en adelante, ¿cierto?, estos proyectos iniciales que tenía el gobierno. Sí, un tema además que no se arrastra solamente de estos últimos años. Claro. El tema de la institucionalidad cultural, las deudas que muchas veces artistas chilenos y chilenas plantean, viene de muchos años. Se han generado fondos, se han generado instancias, pero nunca va a ser suficiente. Siempre es como el pariente pobre en la ley de presupuesto de la cultura. Joaquín, me quedo contigo también para que podamos analizar este tema. No sé cómo lo ves, también lo que nos contaba recién en su análisis Valeria. Sí, parece que hay una crítica ya bien transversal del mundo de las artes hacia este gobierno, ¿eh? Yo creo que tiene mucho que ver con lo que Valeria decía. Había una expectativa que era muy grande respecto a lo que iba a pasar. Sí. Y al final lo que hemos visto en ya los más de 2 años del gobierno del presidente Gabriel Boric es que las cosas no eran tan simples como parecían. Claro. No olvidemos que estamos en un post-pandemia además, que eso también trajo consigo cierto con todas las apretarse el consecuencias cinturón. que eso trae. Ahora, este es un mundo que naturalmente, para ser bien franco, tiene una afinidad política con la izquierda. O sea, salvo honrosas excepciones que un par se han hecho bien famosas en el último tiempo, el mundo de las artes está con la izquierda. Entonces yo también entiendo que haya una decepción natural cuando tú ves que un presidente que durante su campaña prometió todo para este mundo y al finalmente no le llega mucho, tenga una decepción. Poniendo la pelota al piso, yo digo, sin embargo, es sensato esperar, o era sensato desde un principio esperar, que en un periodo de 2 años un gobierno hiciera cambios sustantivos, grandes respecto al mundo de las artes. Yo creo que no, y refloto una frase que la derecha usó por mucho tiempo y la sigue usando hasta el día de hoy, y es que otra cosa es con guitarra. Claro. Yo creo que si bien es cierto que se prometió demasiado, convengamos que está bien, está la embarrada en el Congreso, pero eso se definió en la primera vuelta. La segunda, el presidente ya tenía claro cómo iba a estar el Congreso para adelante. Pero tampoco creo que sea justo cargarle la mano en exceso al gobierno por algo que pasa en todos los regímenes presidenciales que nosotros tenemos de 4 años. Hacer cambios es muy difícil en un periodo tan corto. Sí. Y por tanto, si bien entiendo la crítica, creo que también hay que bajarle un poco el tono, y esto aplica para varios temas más en los que, a pesar de que se quieran, no se van a poder hacer cambios sustantivos, al menos en el corto plazo. Sí. A propósito, para ir cerrando antes de irnos a los otros temas, tú decías esta vinculación de muchos artistas con los sectores de centro izquierda o izquierda. Me da la impresión de que también ellos pusieron bastante de su parte en campaña. Veíamos varios rostros participando, también en otras instancias electorales. Se me viene a la mente también lo que pasó el año 88 para el plebiscito, donde también muchos exponentes de la cultura chilena estuvieron presentes ahí. Me da la impresión de que ahí siempre queda la impresión de que hemos aportado muchísimo, pero al final no conseguimos nada. Hay algo, y muy pequeño, que algo que me dijo también la Natalia Valdebenito. Claro, normalmente no muchos artistas o más televisivos no se arriesgan mucho en la política porque quedan marcados en el ámbito televisivo, en todo eso. O sea, veamos desde Valdebenito, Jepe, Pablo Herrera, Alberto Plaza. O sea, ya, claro, ahí depende mucho cuál es tu audiencia. Pero en eso ella dijo, bueno, pero hubo una disputa que era, en sus palabras, en contra del fascismo. Entonces, ahí no tenemos una diferencia con el candidato que íbamos. Había que apoyarlo, sí o sí. Entonces, claro, eso también pasa, que me imagino muchos también hemos adscrito a algún proyecto y nos hemos sentido defraudados porque no avanzó en lo que nosotros queríamos avanzar. Pero sí, eso no significa que el gobierno no tiene que tomar absolutamente esta y darle prioridad a lo que tiene que ver el Ministerio, ¿cierto?, de Cultura, ¿cierto?, y incentivar eso, porque hoy día, a mi parecer, y lo que debiésemos hacer como gobierno, como política también, es una disputa ideológica y cultural, definir al chileno y la chilena y qué nos identifica también a nosotros. Ahí está, porque a lo mejor los artistas lo ven desde el primer lugar. Entonces, claro que todos queremos que se priorice cada una de nuestras demandas, ¿cierto? Pero es una alerta que están haciendo también el mundo artístico, me parece súper válido. Nosotros invitamos a que comenten con nosotros, @Radio USACH en Instagram, en X, en Facebook también estamos, y el +56926493001. Vamos con los temas propuestos para el día de hoy. Nos quedamos en el ámbito laboral y particularmente algo que estuvimos además comentando con nuestra audiencia en estos días, en nuestro tema del día, que tiene que ver con el planteamiento que surge desde la CUT de poder elevar de aquí al fin del gobierno el salario mínimo a 630
630.000 pesos. Es una propuesta que va a realizarse, se espera que durante esta semana se tuviera conversaciones entre la multisindical y el gobierno. Y ahí viene también la gran pregunta, nada de qué factibilidad hay de avanzar en esto. Recordemos que los 500.000 pesos se van a estar ya están dentro de las propuestas, de las metas que se plantea el Ejecutivo. Pasó mucho tiempo, eso sí, desde el diagnóstico hasta que se materializó. En 2019 recién se hizo ese diagnóstico y ya durante este año se llega a los 500.000 pesos. Pasó mucha agua debajo del puente, el costo de la vida subió, muchas cosas también se hicieron más caras, así que ahí viene también el grado de tiempo que pasa para poder definir este tema particularmente. Y lo otro es cuánto puede afectar a empresas pequeñas, por ejemplo, o medianas, que es también otro de los grandes problemas que se encuentran cuando se aumenta el salario mínimo. Valeria, parto contigo para entrar en esta temática. Obviamente acá nos encontramos con aspiraciones valederas, tomando en cuenta el escenario económico que estamos viviendo, pero el tema de la negociación, el tema de sacarlo adelante en el Parlamento, muchas veces lo complejiza, y más los factores que tienen que ver con el mundo estrictamente laboral de algunos empresarios de los que estábamos hablando recién. Sí, mire, yo creo que primero, y la CUT específicamente, me parece muy bien. Me parece muy bien. Yo cuando vi la noticia, yo dije, muchos decían, oye, pero acabamos de subir aquí. Y yo, está bien, sí hay que hacerlo. Si el tema es que también esa demanda, porque lo que se demandaba para 500.000 pesos, ¿cierto? Que son mensuales. Sí. Es algo mínimo. Estamos hablando de sueldos mínimos. Sí. Estamos hablando en un Chile donde los arriendos te salen por sobre 300.000 pesos. Pero que se quedó chico, ya lo decíamos. Definitivamente. Entonces, claro, después decían 630.000 pesos a lo que se quiere subir, bien, porque me había asustado, dije que no van a descansar solamente los 500.000 pesos. Porque también hay algo muy interesante de decir respecto a esto, que hace poco también salió las vocerías de la coordinadora 8 de marzo, ¿cierto? Yo pertenecía a esa también en Valparaíso, fui vocera de eso, y que decían que ellos no son parte del gobierno. Y está bien, no son parte del gobierno, y eso es importante porque las organizaciones son aparte de este gobierno, y no tiene que descansar las demandas de las organizaciones sociales solamente porque hay un gobierno de izquierda, porque eso lo tiene que visibilizar de igual manera. Si tienen que haber paros trabajadores, si tienen que haber los portuarios, ¿cierto? Las feministas tienen que levantarse, tienen que hacerlo igual. Eso nunca. ¿Ahí acoge un poco la crítica de la ministra entonces? Mira, la ministra, a ver, la ministra Jara, todo esto. La ministra Jara a mí me encanta. Yo creo, ¿por qué? Porque es súper también centrada con su idea, es súper clara. O sea, estamos teniendo a un ministerio comunista, ¿cierto? Desde el día 1, que la tiene clara también dentro de las demandas de los trabajadores. O sea, la gran diferencia, por ejemplo, que tiene el Partido Comunista con el Frente Amplio, es que el Partido Comunista es un partido obrero. Y la saben ya de por libro cómo tiene que ser también en las demandas. Entonces, es súper natural para la ministra decir, oye, falta movimiento social también, po. Sí. O sea, no es como que nosotros vamos a... tenemos toda la intención de solucionar los temas, pero las propuestas no vienen en sí del gobierno. Sí. Las propuestas también vienen de lo social, vienen de la organización social. Entonces, la CUT no son 5 personas, 6 personas, están en representación de todos los trabajadores del país. Por tanto, las cosas que consiga la CUT se aplica a todos los trabajadores del país, aunque no sean parte de ello. Entonces, a mí me parece bien, me plego absolutamente porque yo tampoco no soy ministra, así que, pero yo puedo quemarme. Sí. Pero sí, me pliego absolutamente a lo que menciona la ministra Jara. Tienen que seguir levantándose las organizaciones sociales. ¿Por qué? Porque el gobierno, aunque sea de izquierda, no significa que los movimientos sociales tienen que descansar. Sí. Y este es un buen ejemplo para ti entonces. Definitivamente. Joaquín, me quedo contigo. Ahí escuchábamos a Valeria dando cuenta de, efectivamente, las razones por las cuales deberíamos ir acogiendo una propuesta de estas características, pero me interesa también saber cómo lo ves tú, el factor también laboral, el factor de algunos empleadores que pueden verse afectados, que siempre se pone sobre la mesa. Ahí siempre la idea es tratar de llegar a consenso, pero el problema es que se extienden tanto los diálogos que al final esa cifra termina quedando vacía. Sí, yo creo que estas propuestas siempre tienen que tomarse con harta responsabilidad y con harta mesura. Yo digo, vamos a 630.000 pesos, chuta, pero entonces vamos a 1.000.000 de pesos. ¿Por qué no nos vamos al tiro a un monto más alto, siendo que hay un diagnóstico de que la plata no alcanza y tenemos que ir para adelante? Y yo creo que es importante meter ciertos datos a la discusión, que los datos tan demonizados y muchas veces ausentes, yo creo que nos pueden aportar harta evidencia al respecto. Salió una nota hoy en La Tercera, donde Juan Bravo, economista de la UDP, nos muestra más o menos qué implicaría esta alza de 130.000 pesos. Esto implicaría un 19% de alza real del salario mínimo respecto de los 500.000 pesos que tenemos desde el 1 de marzo hasta el final del gobierno.
y también implicaría un 44% de aumento real, esto real es sacando el efecto que la inflación tiene sobre todos nosotros y sobre nuestro poder adquisitivo, de un 44% en todo el gobierno de Gabriel Boric. Eso es un número tremendo de aumento. Ahora uno puede decir, chuta, como la ministra Jara decía hace una semana, los empresarios pagan mal, entonces subamos el salario mínimo porque de esta forma nosotros forzamos a que los empresarios paguen un mejor sueldo. Y acá hay ciertos datos, nosotros desde Pivote, sobre todo Elisa Cabezón, nuestra directora de evidencia, se ha metido harto en el tema. Y hay hartos datos que son interesantes. Uno, el 65% del empleo de Chile es de pyme. Solo un 35% son empresas grandes. Y de todas las empresas de Chile que pagan salario mínimo, que son aproximadamente unas 900.000 personas que ganan el salario mínimo, un 70% lo pagan las pymes. Otro dato aparte, comparemos una persona X que no tenga educación universitaria, para sacar el ejemplo de que en las empresas grandes solamente hay gente muy privilegiada y muy capacitada. Persona que solo tiene educación escolar. La empresa grande le paga respecto a la empresa mediana un 12% más y un 41% más respecto a la micro y pequeña empresa. Datos de la encuesta suplementaria de ingresos. Entonces, lo que yo digo con estas alzas, y que por cierto David Bravo también estuvo muy de acuerdo, es que están muy poco ligadas y muy poco conectadas con lo que es la realidad del mercado laboral y cómo va a afectar precisamente a las empresas que emplean a la mayor parte del país, que son las pymes. Y lo que va a pasar es que las pymes o van a contratar menos, o van a contratar un menor salario, o derechamente van a contratar informal. Yo creo que el tono de la conversación tiene que cambiar, y yo doy el punto de que creo que este gobierno ha cambiado el tono en cierto punto respecto al tema, pero debemos tener un tono que vaya más orientado hacia el crecimiento económico. ¿Por qué? Te doy otro par de datos. Nosotros vimos cómo aumentaba la cobertura de empleo formal, o sea, cuántas personas en edad de trabajar tienen trabajo formal a medida que crecía el PIB per cápita, o sea, lo que cada chileno produce. Y la relación es 1 a 1, prácticamente. O sea, sube un 3% el PIB per cápita, sube un 3% de la cobertura formal y también es prácticamente 1 a 1 en el aumento de los salarios. ¿Qué pasa con el empleo informal? Que es lo que se fomenta cuando se hacen este tipo de alzas que son fuertes. Está estancado desde el año 2010, según la misma encuesta suplementaria de ingresos, y al mismo tiempo sus salarios también se han mantenido estancados. Los únicos que se ven beneficiados con el crecimiento son los de las personas que tienen empleo formal. Entonces fomentemos el empleo formal, fomentemos el crecimiento económico, porque esa es la única forma de que nosotros logremos aumentar realmente los salarios. Esto no es un problema para la empresa grande, se los digo al tiro. Esto es un problema para la pyme. Y si seguimos metiendo estos aumentos y estas restricciones, lo único que se va a traducir es un mayor desempleo y una mayor informalidad. Varios datos, Valeria, que nos comparte Joaquín para ir comprendiendo también por qué habría que tomarse con calma una propuesta de estas características. Ahí también surge de qué manera desde el propio Ejecutivo se puede ir apuntalando a las pymes, que eso también ha sido objeto de discusión en más de una oportunidad, pero ahí te dejo también la palabra para poder comentarlo. Claro, no, sí, porque es esencial también ver cómo se está dando la discusión, ¿cierto? A ver, que tenemos cierto lo ejecutivo y lo legislativo. Yo creo que en esta materia son esencial. Yo dejaría lo judicial para el tema de corrupción, que es para otro tema eso. Pero claro, lo legislativo, claro, que hay problemas de plata, pero veamos por mientras cuáles son las soluciones dentro del marco, ¿cierto? Cómo funcionar. Mira, yo, por ejemplo, porque yo soy de Viña del Mar, entonces yo veo una realidad, ¿cierto? Fuera del discurso, de la información, veo directamente cómo vive la gente, ¿cierto? Yo conozco y sé de arriendos de 150.000 pesos. Por ejemplo, en Viña del Mar, en parte de Cerro, he ido a los departamentos, no es más que esto, ¿cierto? Para 4 personas. Los estudios que les dicen, ¿no? Claro, las construcciones son deficientes de gobiernos anteriores. Tenemos un problema también con las constructoras, ¿cierto? Que prefieren también comprar directamente mano de obra barata, ¿cierto? Como el audio entre Alessandri y la... Claro, en mano de obra barata también, que no te garantiza, no tienes garantías laborales, ¿cierto? Muy pocos con contratos hoy en día en Chile también. Mayoría se funciona con honorarios o boletear, ¿cierto? Como decía, la informalidad de lo que hoy en día existe en el ámbito laboral. Entonces, claro, ¿alcanza, por ejemplo, 500.000 pesos para un arriendo de 150? Sí, pero ¿en qué condición? Condiciones precarias, ¿cierto? Porque no estamos, creo, automáticamente imaginando que están viviendo en un sector no acomodado, pero en un sector donde está todo tranquilo, como que tu población Pero no es así, no es la realidad, ¿ya? Entonces, frente a esa realidad de lo que ve la CUT, la organización social siempre te va a pedir lo máximo. Ya, y yo creo que pueden ir avanzando de acá hasta el 1.000.000 de pesos, ya listo, me anoto, o sea, quieren mi firma, démosle con todo. Pero en la demanda,
¿cierto?, que hace la organización social, ¿cierto?, uno espera lo menos lo mínimo del avance respecto a esa materia. Ahora, yo insisto, en el Ejecutivo pueden existir esas propuestas. Existe, yo creo que debe ser la ministra con más disposición a escuchar las demandas de la CUT, definitivamente. Pero cuando tenemos que debatir cuáles son los mecanismos dentro del Congreso, ¿cierto?, hay muchos proyectos que descansan. ¿Y por qué lo digo? Porque hay una bolsa de proyectos que acompañan este aumento salarial, ¿cierto? Hay una bolsa de garantías laborales, ¿cierto?, que está en el Congreso, las comisiones de trabajo que también están muchas detenidas, ¿cierto?, en un avance de poder complementar y decir, oye, dan las condiciones para subir 630.000 pesos, ¿cierto? Entonces, hay diferentes materias que tú puedes ir abordando. El tema de la vivienda hoy en día, la dignidad, ¿cierto?, de la vivienda, bueno, ¿qué proyectos apuntan a eso? Si nosotros podemos tener, por ejemplo, para las personas garantizar cosas que son básicas, como la salud, educación, la vivienda, ¿cierto?, y todos los gastos que es para sostener, tú ya podrías estar diciendo, ¿sabéis qué? 500.000 pesos y 600.000, ya bien, sí, cierto. Pero hoy en día la realidad es que el sueldo, más del sueldo, se te va en todo lo que mencioné anteriormente, sin tener espacios recreativos, sin tener poder desarrollo social, ¿cierto? Entonces, cuando uno entiende y ve el salario, ¿cierto?, como mínimo, no es llegar y depositar 630.000 pesos a todos, es que es algo integral. Es una demanda integral para poder complementar todo lo que vive una persona en Chile, ¿cierto? Entonces, yo creo que ahí es una discusión, por eso yo me pliego con mi ministra, ¿cierto? Aunque no somos del mismo partido, pero también entiende y demanda a que hay un ministerio que está absolutamente abierto a conversar con la CUT, ¿cierto?, a nivel nacional y ver cuáles son los mecanismos para llevarlo. ¿El factor PYME cómo lo ves? El factor PYME, yo creo que, claro, porque lo que se mencionaba anteriormente y con los datos, los que se ven más y siempre se han visto más es como afectadas, ¿cierto?, son las PYME, siempre. Y lo que decía los grandes empresarios, a los que apunta también la ministra en ese momento, bueno, con los que conversa no era con en esa entrevista no era con un dueño de una PYME, era con un dueño empresarial, ¿cierto? Está hablando de los transnacionales, está hablando de las grandes empresas acá, las élites acomodadas, y dicen, bueno, si ustedes tienen un problema y se meten más encima de la discusión política para hablar en ámbito laboral, aumenten los sueldos, po. Entonces es una demanda válida que le hace directamente a alguien que está metido en ese 30%. Por ejemplo. Pero por hoy en día, si nosotros vemos cuál es la alternativa del crecimiento de las pymes, bueno, porque no hay otra alternativa que hacer sus propias pymes y sostenerse en base a eso. Si acá no son, las pymes se pueden estabilizar bien, pero están dentro de las políticas públicas. Por tanto, claro, no es lo mismo, o por eso también no hemos querido o no se ha querido avanzar en el legislativo, el impuesto a los súper ricos, en su momento cuando se debatió se rechazó, ¿cierto? Y quedó descansando en la Cámara, pero que eran medidas también para complementar, ¿cierto?, lo que es el sueldo. No es llegar, el Ejecutivo no hace lo siguiente. Oigan, mi propuesta se llama 630.000 pesos, apruébenlo. No, ya, no es así. Es que se genera un mecanismo completo de poder ver dónde sacamos presupuesto, cuáles son las políticas públicas para empezar a cambiar y generar que la discusión de 630.000 pesos no sea en lo absoluto que afecte a la economía o las pymes. Sí. Joaquín, para ir cerrando este tema. Sí, las mismas CONAPYME se manifestó en contra de este proyecto, un representante de la pequeña y mediana empresa nacional. Y yo vuelvo a insistir con el tema. Actualmente el salario promedio que pagan las pymes, la pequeña empresa, a esta misma persona que yo les decía, sin educación universitaria, solamente con educación escolar, es de 441.000 pesos. Es de todo sentido que la organización de pymes y todas las pymes en general, cuando les dicen, chuta, vamos a pasar de 500.000 a partir del 1 de julio, que muchas ya ni siquiera la están pagando y están contratando informal, con todo lo que eso implica, ahí pierdes tu contrato, pierdes tu seguro contra accidentes, tu seguro de cesantía, etcétera, etcétera. Es de toda naturalidad que respondan haciendo un aumento de 630.000 pesos. Y vuelvo a decir, esto a los grandes empresarios no les va a afectar porque ellos ya están pagando en promedio a lo que se quiere subir. Yo creo, y lo que más me preocupa, es que seguimos impulsando políticas que encarecen la contratación formal. La contratación en Chile y la cobertura del empleo formal está estancada en un 36%. O sea, de todas las personas que pueden trabajar, solo un 36% tiene empleo formal desde el 2014. En paralelo, bajamos la jornada a 40 horas, siendo que todos los países desarrollados que han logrado tener jornadas laborales bajas, menores a las de Chile, no lo han hecho por decreto. Lo han hecho aumentando su productividad. Y eso cómo se ha logrado a través de buenas políticas públicas, que han permitido que con una menor cantidad de horas se produzca lo mismo. Tenemos la indemnización por año de servicio más alta del mundo. Entonces,
Volviendo al final del punto anterior, yo creo que el tono del debate tiene que cambiar y tiene que cambiar en definitiva. La gente, yo siento que sí tiene una mayor percepción de cómo el crecimiento económico lo ayuda en su día a día, y que el gobierno, felicidades, y me alegro de que tome ese discurso, y ojalá el próximo gobierno también lo haga, porque al final los únicos que se van a ver beneficiados principalmente van a ser las personas con una mayor formalidad, con mayores salarios y una mejor calidad de vida. 9 de la mañana con 38 minutos. Seguimos acá en nuestro panel de Enlace USACH, en esta oportunidad compartiendo la conversación con Joaquín Sierpe, analista de políticas públicas de Pivotes, y Valeria Cárcamo, ex candidata constituyente y militante del Frente Amplio. Cambiamos de tema y nos vamos a todo lo que tiene que ver con la formalización del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, y particularmente los antecedentes que se han ido conociendo en estos últimos días. Recordemos que se espera la formalización para el 7 de mayo. Sin embargo, los fiscales Javier Almendaris, Jimena Chong sumaron nuevas causas vinculadas a casos de derechos humanos a nivel nacional, totalizando unos 1.386 casos investigados y por una presunta omisión de mando de Ricardo Yáñez, Mario Rosas y Diego Olate. Esto también ha ido acompañado con algunas declaraciones del propio director general de Carabineros, donde ha evitado hablar de la formalización y ha planteado más que nada enfocarse en los problemas de seguridad actuales. Aseguró que va a trabajar hasta el último día, falta mucho para eso, para la formalización, y ahora lo que hay que enfocarse es en lo que a la comunidad le interesa. Es parte de lo que también se está planteando por parte de la autoridad policial. Quiero entrar también en esta temática por las distintas posibilidades que se abren a propósito de este proceso. Me quedo contigo, Joaquín, para empezar. ¿Cómo estás observando este caso y particularmente lo que puede significar para la policía y particularmente para el general director? Es bien complejo. Nosotros desde hace ya varios años que Carabineros, la PDI ha estado envuelto en una serie de escándalos, problemas, cambio de director general, etcétera, etcétera. Entonces, es complejo para las instituciones. Yo quiero recordar, en todo caso, a propósito de las declaraciones del general Yáñez, y que yo celebro las declaraciones del general de mantenerse al margen de la formalización, porque finalmente tenemos que recordar que las policías, el poder militar, están supeditadas al poder político y tienen que mantener un principio de presidencia. Mal estaría y criticable sería si es que el general Yáñez saliera a dar declaraciones precisamente sobre su proceso de formalización en la instancia que no corresponden. El general va a tener una defensa y va a tener, y la fiscalía va a armar su caso y va a poder defenderse de la instancia que la justicia determine. Y como nosotros estamos en un Estado de Derecho, el Estado de Derecho nos va a decir si es que el general Yáñez, de los cargos que se le acusan, que es de omisión de apremios ilegítimos, sí, dan más de 1.400 casos que denuncian los fiscales. Omisión de mando, presunta omisión de mando. Así es, presunta omisión de mando, si es que es culpable o no es culpable. Ahora, dicho eso, yo también, y volviendo hoy soy el chico de la mesura, volviendo al punto de la mesura, yo creo que hay que tener mucho ojo con las acusaciones y las declaraciones que se dan en estos contextos. Hace 4 años ya, un carabinero baleó a 2 menores de edad en el sur, un contexto muy confuso, y eso lo que generó fue, junto con otras cosas, la salida del general Mario Rosas. Hace un mes ese carabinero fue absuelto. Lo mismo pasó con el carabinero en Panguipulli, con el malabarista. Se quemó la municipalidad de Panguipulli en ese entonces. Entonces, yo creo que cuando tenemos casos tan delicados y que implican instituciones tan importantes para el Estado, lo más razonable, citando a Ricardo Lago, es dejar que las instituciones funcionen. Porque de lo contrario, lo que hacemos es crispar más el ambiente ante personas que al parecer son culpables hasta que se demuestre lo contrario, y no dejamos que las instituciones funcionen, que es lo más importante en un Estado de Derecho, y yo creo que eso puede ser muy peligroso para las mismas instituciones, pero también para nuestra democracia. Valeria, me quedo contigo también para hablar un poquito, tomando en cuenta además que aquí hay varios casos que se están poniendo sobre la mesa a propósito de esta presunta omisión de mando. Acá tenemos un gran problema, y es la desconfianza. Cuando tú te envuelves en una sociedad con mucha desconfianza en el presidente, en los tribunales de justicia, en los jueces, en los parlamentarios, en los panelistas de radio, en Valeria Cárcamo, uno empieza a generar un discurso en base a esa sensación de desconfianza. Por tanto, va a haber un sector político que va a decir:
es culpable de todo, sin resolución sobre la mesa, ¿cierto? Pero otro va a decir que la fiscal Chong es una persecutora, seguidora de Maduro, persiguiendo... Entonces se generan, ¿cierto?, estas discusiones que, si bien uno podría plegarse, ¿cierto?, lo que haga las instituciones que funcionen, pero hay desconfianza porque las instituciones han funcionado mal. Y llama mucho la atención estos procesos, y a mí lo que más me preocupó fue el Poder Judicial en esta instancia, que son poderes diferentes, ¿cierto? Pero cuando tienes hoy en día a un ex PDI en prisión preventiva, ¿cierto?, donde pasaba información confidencial dentro de la policía de investigaciones, que cuando el Ministerio Público empieza a realizar las formalizaciones son con antecedentes de policía de investigaciones, empieza a desconfiar absolutamente de esta institución. Y es válido, ¿ya? El proceso de investigación antes de esta información, o de la formalización, recopilación de antecedentes, todo lo que pasó durante el estallido social, ¿cierto?, también es válido para recién la formalización del cargo, ¿cierto?, que es un proceso largo. O sea, en el tema de los juicios en sí son muy largos, puede durarte 2 años, 3 años en algunos juicios, ¿cierto? Pero los plazos de investigación son acotados, ¿cierto? Entonces, bajo esa situación, lo que uno tiene que entender, y lo que ha pasado hoy en día, que cuando un ex director de la PDI está preso, paga de alguna forma toda la institución, ¿cierto? O funcionarios que no tienen nada que ver con lo que está pasando. Pero cuando tienes muchos funcionarios que caen en vulneración de derechos humanos, el que se responsabiliza es la cabeza. Entonces bajamos y volvemos, ¿cierto? Y ahí es donde está la situación del general también. O sea, de que hubo vulneración de derechos humanos en el contexto de un estallido social, sí existió. Pero ¿quién responsabiliza? Puede ser, claro, particularmente a cada carabinero o que está en investigación y que está dándose. Pero que también hay una responsabilidad política institucional, por decirlo de alguna forma. Sí. Hay una cabeza la cual se tiene que hacer responsable de ese actuar, de lo que pasó, ¿cierto?, durante el estallido social. Un carabinero, ¿cierto?, los directores de carabineros están sometidos al poder, ¿cierto?, del Ministerio de Interior. O sea, hoy en día el general trabaja en conjunto con Carolina Toa. Esa es la función, ¿cierto? Pero ante el contexto del estallido social vimos a Fuerzas Armadas en los territorios. Recordemos el estado de excepción de 5 de la tarde, había toque de queda, ¿cierto? Y estaban los militares en las calles, que es otro ministerio, que es para el Ministerio de Defensa, ¿cierto? Entonces, tienes un contexto que en sí fue sumamente engorroso para todas las instituciones del país, pero que durante todo ese proceso vimos involucrados que traspasaban información de un lugar a otro. El ministerio, Hermosilla fue un gran articulador durante todo este proceso, ¿cierto? Pero también que existió un expresidente donde se le acusaba también de vulneración de derechos humanos. Entonces uno decía, bueno, ¿cuándo van a pagar Chadwick y todo? Porque existe esta desconfianza. Pero hoy en día, algo muy interesante, no es porque yo sea mujer de derecho, pero es muy interesante ver que incluso las formalizaciones a diferentes personas del mundo político son como reality ahora. Sí. O sea, los transmiten en la televisión, ven lo que está pasando. Todos tienen opinión sobre Katy Barriga, pero también todos tienen la opinión en base a las detenciones, por ejemplo, de la prisión preventiva, pero en verdad una alternativa de quedarse en la casa. Y dice, con esa cantidad de plata que se le está investigando, claro, la gente ahora está viendo de manera televisiva el Poder Judicial, que eso puede entorpecer, pero que también puede nutrir la discusión de cómo funcionan este proceso, y al general no le queda más que seguir haciendo su trabajo hasta que haya una formalización, ¿cierto? Y que hayan pruebas en su contra para que el Poder Judicial pida lo que sea necesario en este juicio. Pero no se tiene que ni omitir, no se tienen que bajar denuncias ni querellas en lo absoluto, porque cada uno, bajo su investidura, tiene responsabilidades, y el Poder Judicial es muy diferente al Poder Ejecutivo y Legislativo. Sí, Joaquín, entremos también en cómo vamos comprendiendo los procesos, porque ahí hablábamos de las diferentes etapas, estamos hablando de esta formalización, rige también el principio de inocencia, antes de que se compruebe lo contrario. Por un lado eso, y lo otro que va muy de la mano con esta suerte de reality del que hablaba Valeria, y que es también una condena a nivel ciudadano que se puede adelantar, un juicio que se puede adelantar independiente de lo que se vaya resolviendo por parte de las diferentes instancias judiciales. Te dejo ahí la palabra. Sí, hay una condena que es ciudadana, que por cierto yo creo que programas como Los Matinales han ensalzado un montón el tema. Creo que hay figuras dentro de los mismos canales de televisión que han sido muy responsables al respecto en sus declaraciones, en las opiniones que emiten, y hacen juicios que la verdad creo yo, para casos tan complejos, no tienen las competencias y no deberían estar haciéndolas. Yo creo que su rol es otro, y precisamente deben cumplir ese rol
para que este descontento ciudadano, y este culpable hasta que se demuestre lo contrario, no se imponga como una regla general. Algo que a mí me queda dando vueltas como una duda, es algo que pasó con el director general de la PDI, con Sergio Muñoz, que se aplicó lo que ahora se conoce como el criterio TOA. Claro. O sea, figura, persona dependiente del gobierno o del Estado que esté formalizada, tiene que dejar su cargo. Yo creo que ese flanco que se abrió puede ser muy riesgoso. ¿Por qué lo digo? Porque conocemos casos que ha habido activismo judicial, ya sea de abogados o de fiscales, y se abre una puerta para que, de lado y lado, por cierto, esto no es una cuestión que sea un monopolio de un sector político, cuando yo quiera, por ejemplo, generar una formalización o forzar una formalización, la persona tenga que dejar su cargo. Yo no creo que sea un criterio que sea correcto. Me pregunto si, por ejemplo, si eventualmente Miguel Crispi formalizado va a aplicar el criterio de TOA, vamos a sacar al jefe de asesores del segundo piso porque lo formalizaron. Si estos son procesos judiciales, tenemos que esperar hasta el final. Y si es que, por cierto, no empezamos a poner paños fríos a estos temas, y el mismo gobierno pone el ejemplo de por medio, chuta, en los próximos años, formalización que haya, vamos a empezar a perder personas dentro del Estado, personas que eventualmente pueden tener experiencia en lo que están haciendo, que eventualmente pueden estar haciendo un buen trabajo, y porque los estamos condenando a priori. Entonces, esto también es muy peligroso para nuestras instituciones. La mesura y la calma aquí es nuevamente relevante. Y espero que este criterio, con el cual, por cierto, yo no estoy de acuerdo, se corrija de aquí para adelante. Valeria, para ir cerrando ya esta parte del panel, y el panel, sin ir más lejos, te dejo ahí también la palabra respecto a lo que estaba también señalando Joaquín, respecto a cuando tenemos alguna autoridad, alguna instancia de gobierno que está haciendo de una tal vez formalizada o cuestionada, ¿hay que prescindir o no directamente? Me da la impresión de que también depende el delito. Claro, ahí tiene que ver mucho cuando se nombran a personajes bajo la confianza del presidente de la República y siempre va a ser del presidente de la República, aunque la ministra ponga el suyo, el presidente de la República el que define. Por tanto, este concepto bastante no jurídico, por decirlo de alguna forma, de definir lo que es la confianza, también determina a quién sacas y a quién no, ¿cierto? De esto del ministerio. O sea, hemos visto ministros salir porque han estado envueltos, ¿cierto?, en conflictos que, por ejemplo, Giorgio Jackson es un ejemplo esencial lo que está pasando ahora con Giorgio. Él es un ministerio que no estaba involucrado en nada con el tema de casos fundaciones. La UDI en Patota, ¿cierto?, que hoy día están querellados, fueron en contra y a decir que estaba en una instancia criminal, que él era el jefe de esta banda criminal, o sea, prácticamente como el narcotraficante de todo lo que estaba pasando en la delincuencia. ¿Y qué hizo? ¿Qué fue lo mejor que hizo Giorgio Jackson? Oye, esto está afectando al gobierno, entonces prefiero dar un paso al costado y ver esta situación personalmente, ¿cierto?, de lo que está generando este debate político. Pero todos los dardos estaban apuntando a Giorgio Jackson sin ninguna prueba alguna. Pero hay una gran diferencia ahí, de parte de honorables parlamentarios. O sea, personas que debiesen centrarse, ¿cierto? Y decir, bueno, están los antecedentes sobre la mesa, estamos viendo, estoy atacando, ¿verdad? Entonces, lo que hoy en día se ve es que el primero que pueda tener algo va a ir a atacar con todo, ¿cierto? Y que lamentablemente cayó eso también Fidel Espinosa. O sea, Giorgio Jackson se querella contra Fidel Espinosa porque saca declaraciones que son intentando decir que él estaba cometiendo delitos, y hasta el día de hoy ni siquiera hay una investigación en contra de Giorgio Jackson. Y siempre han intentado ser parte de... Ahora, el tema del cargo, porque Giorgio él mismo dio el paso al costado porque sabía y veía que políticamente estaba afectando al gobierno y que no es la idea porque había un proyecto que cuidar. Él dice, ¿sabes qué? Mejor doy un paso al costado y soluciono este tema porque en el ambiente político esto está denso, ¿cierto? Y tengo que salir a clarificar. Salió y demandas y querellas y todo, y ahora están todos retrotrayéndose. Bueno, en verdad no era tan así. El oportunismo político, ¿cierto? Eso es lo que pasa. Pero en la política es diferente a lo judicial, que ahí está lo interesante. A mí lo que me gusta ver mucho es que algunos sectores, tanto de oposición como oficialismo, dicen, oye, pero ¿por qué no funciona la legislación más rápido? Bueno, la justicia más rápido, bueno, la justicia resuelve en base a la legislación que ellos mismos hacen en el Congreso. Entonces, claro, empieza un cuestionamiento de cómo funcionan nuestras instituciones hoy en día. Pero en el caso, por ejemplo, sea de Crispi, sea de ministra Toá, que se vean envueltos en formalización, ahí empieza el criterio de la confianza del presidente. Claro. El presidente quiere que el foco de todo su proyecto se enfoque en una sola persona, que pueda ser Crispi o que pueda ser la ministra Jara, etcétera, que esté involucrado en algo, va a ser determinación de él, ¿cierto? Pero lamentablemente estamos viviendo en un escenario
¿cierto? Donde lo político está muy delgado con el enjuiciamiento previo, ¿cierto? Un proceso judicial que debiese ser por ley. Existe el principio de inocencia. El principio de inocencia que hoy en día no funciona en nada, ¿ya? Pero que eso solamente son base para los juicios, ¿ya? Pero no funciona lo mismo en el ámbito político. Por eso es interesante ver cómo se mueve el ámbito político. Sí. Tenemos un diputado, yo lo dije en su momento, me ha tocado compartir con el diputado republicano, ex republicano, pero hablo del seguro en un mes más, el diputado Johannes Kaiser, ¿cierto? Que dijo que Gabriel Boric votó en contra de un presupuesto de Carabinero y salía 24, Canal 13, no sé qué, o sea, la tercera parecía, y era falso. Y era una imagen falsa. Pero estamos viendo que un diputado con asesores jurídicos, territoriales, jefes de gabinete, pero un error básico. O sea, es es como compartir un meme falso, pero siendo diputado. Entonces, se están tomando en serio el cargo que están ostentando, ¿cierto? Y cuál es su responsabilidad en base a eso. Por tanto, la gente cuando ve que un diputado dice eso, es como lo que se decía antes, miente que algo queda, ¿cierto? Le queda eso. Hoy en día una población muy importante piensa que Giorgio Jackson está involucrado en temas de fundaciones cuando no hay absolutamente ninguna prueba de eso. Pero un aspecto político por un intento de pegarle al gobierno, llevaron, ¿cierto?, a eso a Giorgio y que él voluntariamente saliera por mientras, bueno, yo no creo que vuelva, pero que saliera, ¿cierto?, de gobierno para poder enfrentar estas acusaciones que son graves y poder limpiar su imagen. Son las 9:54, podríamos seguir conversando mucho más, pero dejamos hasta acá este panel del día de hoy. Valeria Cárcamo, Joaquín Sierpe, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día acá en el panel. Gracias. Y los esperamos a futuro para seguir conversando. Feliz de Muchas volver. Gracias. Chao.